Participación de todos ustedes al webinar, al, cuyo título es Técnicas para lograr reducción de riesgo comercial, el cual estará a cargo del señor José Luis Rendón, Country Manager COFACE en Perú, quien cuenta con 20 años en el sector de servicios y es especialista en análisis de riesgos, y la señorita Margaret Yarin, Claims and Debt Collection Manager de COFACE Service Perú, quien cuenta con 10 años de experiencia en el sector de servicios y es además especialista en recuperación de cartera en Perú y Centroamérica. Los temas que se tocarán el día de hoy están relacionados con técnicas para reducir el riesgo comercial, las centrales de riesgo, reportes comerciales, gestión de cobranzas por terceros y evaluación de proveedores, homologaciones. Algunas instrucciones generales es que el webinar tendrá una duración de entre 40 a 45 minutos y seguido a ello se atenderán preguntas a través del chat, las cuales serán atendidas y respondidas en orden al final de la sesión. Los micrófonos estarán desactivados por un tema de seguridad y para no tener complicaciones con los tiempos. Agradecemos nuevamente al señor José Luis Rendón y a la señorita Margaret Yarin. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy José Luis Rendón, como me presentaron hace unos instantes, y ahora queremos compartir con ustedes estas técnicas, estas herramientas para manejar el riesgo comercial. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver ahí. Sí, se visualiza. Perfecto, entonces comenzamos. ¿Qué cosa es el riesgo comercial? El riesgo comercial es uno de tres riesgos que competen y son relevantes para las empresas, para los negocios, ¿no? Está el riesgo comercial, el riesgo sectorial y el riesgo país. Entonces, ¿cómo definimos el riesgo comercial? Lo definimos como la posibilidad de impago provocada por problemas relacionados con el comprador, como son la insolvencia o la bancarrota. Y estas contingencias nacen principalmente del empleo del crédito comercial, ¿no? Que es lo que comúnmente conocemos como las ventas al crédito. Obviamente, en una venta al contado no existe este riesgo de insolvencia o de bancarrota, ¿no? Mucha gente también está incluyendo en el concepto de riesgo comercial el incumplimiento por parte de los proveedores. Entonces, no solamente es una incapacidad de pago por parte del cliente, sino ahora también se está empezando a ver todo lo que está relacionado con la cadena de suministro y cómo nos puede impactar en el negocio una incapacidad por parte de nuestros proveedores de cumplir con entregas o con los servicios que tenemos contratados con ellos. Aquí quiero mostrarles un poco la situación del mundo en lo referente al comercio internacional, ¿no? Estamos en medio de la pandemia, parte del mundo ya está regresando a las actividades comerciales normales, pero claramente el impacto no va a desaparecer en el siguiente año, año y medio, ¿no? Por lo menos hasta fines del 2021 vamos a seguir con las consecuencias de esta pandemia. Entonces aquí lo que les muestro es el segundo tipo de riesgo. Este es un mapa de riesgo país, ¿no? Desarrollado internamente, ¿no? Donde se muestra cómo se comportarían en situaciones de default y de impago las regiones del mundo, ¿no? En el caso de nosotros, los clasificamos en siete categorías, siendo D muy alta y A1 la de menor riesgo. En la siguiente lámina vemos cómo está desarrollándose la tendencia de insolvencias en el mercado mundial, ¿no? Entonces aquí lo que estamos comparando
es el aumento, ¿no?, en las insolvencias, en la incapacidad de pago de los negocios por país, comparando el 2019 contra una proyección de lo que sucederá en el 2021. Entonces, pueden ver ahí, ¿no?, países con un impacto muy pequeño como Taiwán y Singapur, con economías sólidas y con estructuras de cadenas de pago y de cadenas de suministro bien estructuradas. Y por otro lado, ven el impacto que tiene, por ejemplo, las economías de Inglaterra, Portugal e Italia, con incrementos de 37% en la insolvencia de sus compañías, y casos extremos como el de Polonia o Hong Kong, con incrementos de más del 66%. Como resumen, nuestro pronóstico es que el mundo tendrá un incremento del 33% en la declaración de insolvencias de las empresas hasta finales del 2021. En la siguiente lámina estamos mostrando el tercer tipo de riesgo, que es el llamado riesgo sectorial. Esta es una muestra, una foto de 4 países de América Latina, y en el lado izquierdo tenemos los sectores, ¿no? Agroindustria, el sector automotriz, el sector químico, construcción, energía, etc. Y lo que tenemos es cómo está el riesgo del sector y cómo ha evolucionado luego del inicio de la pandemia. Entonces, por ejemplo, en Chile teníamos el sector energía con un bajo riesgo y ahora tiene una perspectiva hacia mediano riesgo. La industria textil en América Latina, en su conjunto, tenía un riesgo alto y ahora pasaba a un riesgo muy alto. Otro ejemplo, ¿no?, lo tenemos en la industria automotriz en México, que ya venía con un riesgo elevado por la dependencia que tiene del mercado americano, y a su vez que venía con todo el conflicto con China, y durante la pandemia ha sido reclasificado como una industria de alto riesgo. Entonces, como les comentaba al inicio, aquí tenemos un rápido vistazo a los 3 riesgos principales que nos interesan en el momento de gestionar una cartera de clientes y una cartera de proveedores en nuestros negocios, ¿no? El riesgo propio de la solvencia de la compañía, el riesgo del sector y el riesgo del país. Estos 3 riesgos en su conjunto afectan directamente a nuestros negocios internacionales y a nuestros negocios, obviamente, locales. Lo que les muestro en este cuadro, ¿no?, es el deterioro que ha tenido las transacciones comerciales, en algunos casos en mayo, en otros casos abril, comparado con el año anterior, y en anaranjado están los acumulados de enero a abril o de enero a mayo, comparados contra el 2019. Entonces, por ejemplo, en el caso de Perú, en abril las exportaciones han caído 56% respecto a abril del año pasado, y en el acumulado un 22%. Otro ejemplo importante, por ejemplo, Chile. Chile ha caído 15% en sus exportaciones, 9% en el acumulado a mayo respecto al año pasado, y sus importaciones han caído 36% respecto a mayo del año pasado, y un 21% en el acumulado anual enero a mayo, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas tenemos para lograr la reducción del riesgo comercial? Una de las más importantes es remitirnos a fuentes de información para conocer mejor a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Entonces, cuando hablamos de fuentes de información, ¿a qué nos referimos? Hay muchas fuentes de información, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las centrales de riesgo, que todos conocemos, que básicamente lo que hace las centrales de riesgo es
recibir mucha información de parte del regulador y del sistema financiero. Básicamente es información cruda que se trabaja a través de scores automáticos, ¿no? Y estos scores automáticos dan un semáforo, dan una calificación respecto a adeudos, protestos, incumplimientos de pago, etcétera, de las empresas. También tenemos una fuente muy importante, que es el tema de las referencias comerciales. Parece un tema obvio, pero en el mercado las referencias comerciales sirven como una fuente fidedigna de primera mano y de mucha relevancia a la hora de hacer análisis de riesgos comerciales. También existe la información pública, que es información que en algunos casos empresas reguladas están obligadas a proporcionar de manera recurrente, y en otros casos son registros públicos, registros mercantiles, información de tributos o de pago de impuestos que están abiertas al público. También tenemos información privada, ¿no? Información que es proveída por parte del cliente o por parte del proveedor, ¿no? Para que el analista tenga una mejor visión, una mejor información a la hora de tomar decisiones. Tenemos información que está recolectada de manera autorizada por entidades privadas, por ejemplo. Podría ser información que un banco recolecta de parte de sus clientes para hacer una mejor asesoría o un mejor análisis de pedidos de crédito, ¿no? Y esta información posteriormente, con autorización del cliente, es compartida con empresas relacionadas a esta entidad financiera para otros fines de ofertas comerciales o de relaciones comerciales. En algunos países, la información tributaria es información abierta, es información prácticamente pública, donde hay acceso a este tipo de data, ¿no? Y la información tributaria obviamente nos permite saber cuál es el intercambio comercial o la actividad comercial que tiene una empresa dentro de las formalidades del caso, ¿no? También sucede que a veces en economías con un alto contenido de informalidad, la información tributaria solamente nos aporta una porción del conocimiento del cliente, porque necesitamos fuentes adicionales para entender y poder evaluar la real magnitud de la gestión comercial que tiene la empresa. Existen también países que tienen abierto un sistema de información de facturación y de pagos electrónicos. Por ejemplo, México tiene una cámara que lleva el registro de todo lo que son facturas y documentos de venta electrónicos. Y no solamente lleva el registro de estas transacciones electrónicas, sino que ahora también incorpora los pagos de estas facturas. Entonces hay una información muy rica de todo lo que son transacciones electrónicas entre las empresas. Entonces no solamente podemos recurrir a estados financieros que finalmente van a mostrar una foto, sino que podemos tener acceso a información prácticamente fresca y reciente. Y por último, estamos colocando las entrevistas, ¿no? Que para hacer un reporte o un informe a detalle se contacta con la empresa que va a ser evaluada, y ellos, por propio interés y por propia voluntad, hacen una serie de revelaciones y proveen información detallada para poder obtener una mejor calificación o una mejor nota en la evaluación, porque esto les va a permitir acceder a mejores clientes o acceder a mejores negociaciones con proveedores, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la relevancia y por qué es importante conocer a nuestros socios comerciales, a nuestros clientes y proveedores? En el caso de proveedores, un tema evidente es poder asegurar una cadena de suministro, ¿no? Sobre todo en una situación como la actual, donde toda toda la historia comercial, toda la historia de cumplimiento por parte de nuestros proveedores puede verse visto completamente afectada en una situación de bloqueos comerciales por la pandemia, los famosos lockdowns, economías que tienen mucho intercambio cross-border para todo lo que son suministros, ¿no? Con el cierre económico de las ciudades se han visto tremendamente afectados. Y por lo tanto es muy importante saber en qué situación, ¿no? Y qué tan vulnerable y qué tan impactado quedó el proveedor con esta circunstancia del COVID-19. Entonces, para este análisis de proveedores existen reportes específicos que son los reportes de homologación de proveedores, ¿no? Que básicamente lo que hacen es analizar la posibilidad de cumplimiento de la oferta de producto o la oferta de servicio por por parte del proveedor. Y lo que hacen es recibir una calificación para poder, uno, ordenar y dar preferencia a los proveedores que tienen las mejores calificaciones y por tanto nos van a asegurar una mejor cadena de suministro. Y por otro lado están los reportes que se hacen hacia los clientes, que básicamente es asegurar el pago de las ventas a crédito. Adicionalmente a esto, que son intereses de transacciones comerciales entre dos empresas, existen también ciertas regulaciones que nos exigen conocer a nuestros clientes y nos exigen conocer a nuestros proveedores. Esto empezó muy fuerte con los conceptos de lavados de activos y de financiamiento del terrorismo en la industria financiera, pero poco a poco se han ido extendiendo en Latinoamérica y específicamente en el caso de Perú a otras industrias, ¿no? Entonces ahora tenemos requerimientos a nivel de cumplimiento de lo que es el famoso Know Your Customer, conoce a tu cliente, o el Know Your Supplier, conoce a tu proveedor. Ya no solamente nos interesa que nos paguen oportunamente o recibir el servicio y el producto oportunamente, sino que necesitamos saber de dónde vienen los fondos con los que nos están pagando, de dónde viene la cadena de valor de los servicios y de los productos que nos están entregando, etc. Y eso también se ve analizado y se ve reflejado en los reportes comerciales, ¿no? Y como les decía, bueno, también por exigencias normativas de lavados de activos y de financiamiento del terrorismo y de algunas restricciones comerciales impuestas por la Comunidad Europea o el mismo Estados Unidos. Entonces, ahora, luego de esta introducción, quiero darle pase a Margaret Yarín para que nos comente cómo se elaboran y cómo se trabajan esos reportes comerciales. Gracias. ¿Me pueden escuchar para confirmar el tema del audio y el tema de la visualización de la presentación? Me gustaría que me confirmen. Sí, Sí, se escucha bien. confirmado. Sí. Sí, confirmado. Entonces, seguido con lo que está comentando José Luis sobre el tema del conocimiento al cliente, yo les voy a dar algunas pautas que ustedes también podrían aplicar. Son muy sencillas en realidad, pero nos ayudan muchísimo a la hora de trabajar con el tema de líneas de crédito generalmente, ¿no? Y para conocer a los proveedores y clientes utilizamos técnicas parecidas dentro de COFASE. Entonces, nos ha servido muchísimo y sería ideal que ustedes también la apliquen. Si ya la están aplicando, genial, los vamos a remarcar aquí.
Si ven mi diapositiva, también me confirman, por favor, porque recién la acabo de poner. ¿Sí la ven, no? Aún no, todavía no. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí, sí? Bien. Sí, correcto. Se visualiza. Entonces, uno de los puntos importantes que tocamos dentro de la compañía, bueno, COFAS es una transnacional, estamos presentes en más de 60 países, entonces son técnicas que utilizamos normalmente para la elaboración de los reportes, ¿no? Lo que vemos al tratar de clientes es, por ejemplo, la actividad que tiene este cliente en el mercado, ¿no? Cuánto tiempo está realizando operaciones es de suma importancia porque no es lo mismo darle un crédito a un cliente que recién opera en el Perú, que tiene 1 año, versus un cliente que tiene 10 o 15 años ya posicionado, ¿no?, en el mercado. Otro punto importante que tenemos en cuenta dentro de estos informes son los clientes con los que también, digamos, comercializan, ¿no? ¿Qué productos o qué marcas, el sector de este cliente? También es importante ahora que tenemos muy segmentado el tema de sectores y cuánto impacto han tenido los sectores en nuestro país. Entonces es importante que ustedes también puedan segmentar a sus clientes de acuerdo a esos criterios. En cuanto a las empresas relacionadas, por ejemplo, nosotros lo trabajamos mucho porque a veces nos hemos dado cuenta que una empresa A tiene vínculos con otras empresas, incluso pertenecen a grupos importantes, y a la hora, por ejemplo, de caer en impago, nosotros podemos recurrir a estas empresas para poder requerir el pago de nuestras facturas. Y también obviamente nos ayudan a darle un respaldo en cuanto al tema de otorgamiento de líneas de crédito. Si forma parte de un grupo importante, es muy probable que podamos emitir una línea de crédito sin problemas, ¿no? Entonces, lo mismo debería pasar en el caso de que ustedes manejen ventas a crédito, podrían también incorporar esto dentro de sus prácticas. El UBO, que es el Ultimate Beneficial Owner, que ya lo comentó José Luis, que es importante ver con quiénes trabajamos por parte del cliente y por parte del proveedor. Y las referencias comerciales nosotros las hemos puesto aquí también, porque hemos tenido casos en que las referencias comerciales se pueden obtener de manera telefónica. Las preguntas recurrentes que le hacemos a una referencia comercial es el tipo de producto que se le ha vendido, el tiempo que tiene trabajando con esta empresa, por ejemplo, el tiempo, el servicio y digamos que la calificación que le otorga esta empresa a nuestro buyer, ¿no? Tenemos casos de referencias comerciales, por ejemplo, que nos han llegado en cartas, ¿no? Y en algún momento estas cartas han sido adulteradas de alguna manera, entonces tendrían que tener mucho cuidado. A veces tenemos casos de compradores que por querer tener una línea de crédito hacen uso indebido de los documentos, ¿no? Nos ha tocado a nosotros y es importante tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Si tienen preguntas o dudas, tenemos un chat abierto para que ustedes puedan hacer sus consultas, ¿no? En el tema de conoce a tu proveedor, bueno, lo que verificamos dentro de COFAS es la capacidad de atención y operatividad de la empresa, sus referencias, no solamente referencias comerciales, sino también clientes. Generalmente recibimos para saber qué tipo de productos y qué satisfechos han quedado con el proveedor, certificaciones ISO, información financiera. Adicionalmente a todos estos puntos, trabajamos mucho con nuestros clientes para que puedan validar qué tipo de información adicional requieren, ¿no? Hay algunos clientes que se enfocan mucho en la información financiera, hay otros clientes que se enfocan mucho en los riesgos que existen dentro de la compañía, en los ISOs. Aquí les pongo la resolución de CBS, que fue la que comentó José Luis,
conocimiento más profundo de las empresas con las que trabajamos. Este es un formato regular que trabajamos en COFACE, básicamente el proveedor le damos un rating, ¿no? Que es de 0 a 100, siendo 100 la calificación más alta. Quiere decir que es un deudor que cumple con todas las... ya en COFACE con una matriz donde podemos incorporar los dos y los indicadores financieros nos salen de manera Excel, y también existen los reportes adicionales de crédito, ¿no? Nosotros les queríamos mostrar brevemente también un reporte para que ustedes puedan tener claro, digamos, cómo funciona el tema de la reducción de riesgo. Aquí. Hola. Hola Margaret, ¿nos escuchas? Sí. ¿Ves el reporte? No, puedes cambiar la presentación para poder ver el reporte. ¿Ahí? ¿Se ve? No, aún no cambia. Bueno. Comparto. Ahora. Está cambiando, a ver un momento. Listo, ya podemos ver tu pantalla. Bueno, en el tema de conocimiento de cliente, uno de los puntos importantes que hacemos al inicio es detectar el sector, detectar la actividad, que es lo mismo que el sector, la dirección, qué información adicional hay de contacto que tiene la compañía, la fecha de fundación, la última fecha de investigación, que es lo que ven aquí en este informe. Es un informe modelo, es un caso ubicado en Argentina. En información de crédito, por ejemplo, indicamos qué tipo de data negativa existe con respecto a esta empresa, la recomendación de crédito, que es en función a los años que tenga la empresa, al sector, en función a la data financiera que se muestra también dentro del informe. Y ahora por el tema de COVID estamos también utilizando el tema de la pandemia como información adicional dentro de los informes para sugerir, digamos, tener cuidado en el otorgamiento de créditos, ¿no? La calificación en COFACE se mueve de 0 a 10. Esta empresa, por ejemplo, tiene un riesgo medio alto, como lo muestro aquí. Las prácticas de pago se refieren básicamente al tema de las referencias comerciales. Lo que pasa aquí es que no se ha detectado ninguna información negativa. Existe un desarrollo positivo en la empresa de acuerdo a lo que se ha investigado. Y se detallan aquí las diferentes referencias con las que nuestros analistas lograron tener comunicación y, como ven, por ejemplo, en este caso no ha habido ninguna data negativa que se haya dado en ese aspecto, ¿no? El tema de deudas también están registrados dentro de los reportes. Como ven aquí, esta compañía no tiene ninguna deuda que mencionar. El capital nominal, el capital pagado, la información de socios o accionistas, directores de la compañía, los datos de las principales operaciones de la empresa también están registrados dentro del informe, con qué países trabaja, a dónde está importando, si está exportando a algún lado también lo tienen. Y toda esta data consideramos súper relevante para el momento de otorgar líneas de crédito, ¿no? Generalmente muchas empresas trabajan ya con analistas de crédito, utilizan en algunos casos los temas de centrales de riesgos como una fuente de información.
Sin embargo, las fuentes de información más completa para nosotros en la experiencia que hemos tenido son los informes comerciales, puesto que engloban todas las necesidades que necesitan ser cubiertas por nuestros clientes, ¿no? No solamente data financiera o calificación de crédito, que lo otorga un buro de crédito, sino también nos da más referencias sobre cómo está la compañía actualmente, ¿no? E incluso hay una comunicación por parte de los analistas para verificar si la compañía efectivamente está operando o no. Hemos tenido casos que por fuentes externas la compañía sí está activa, pero al momento de hacer la visita o al momento de hacer la comunicación, la compañía no está. Entonces no podemos basar nuestra decisión de otorgar una línea de crédito en función únicamente a lo que existe en terceras fuentes, ¿no? Necesitamos data complementaria que nos pueda ayudar realmente a reducir ese riesgo, ¿no? Que es el de impago finalmente en nuestro caso. Aquí, por ejemplo, está la información financiera. Muchos hacen un análisis vertical, horizontal. Nosotros siempre tratamos de trabajar con los últimos 3 años de resultados o de información financiera. Y en función a esto, como les había dicho, automáticamente COFACE saca los índices o los ratios, ¿no? Lo que mencionó también José Luis al inicio de la presentación es un tema de calificación país que se está moviendo actualmente por la pandemia. En los reportes COFACE procuramos tener indicadores macroeconómicos, no solamente el tema de la calificación país, sino también la tasa de desempleo, exportaciones, importaciones, ¿no? El PIB, y todos estos datos que para un analista o para alguien que tome decisiones de crédito son relevantes, ¿no? No es lo mismo, ustedes estarán de acuerdo, venderle a una empresa que está en México, o que está en Venezuela, o que está en Cuba, ¿no? Entonces hay diferentes criterios que también deben ustedes tener al tanto y estar revisando de manera constante, ¿no? Información adicional que nosotros involucramos o que registramos dentro del reporte son datos que a veces nos piden nuestros clientes. Esto es algo que es modificable de acuerdo al cliente que tengamos. Que es, por ejemplo, nos piden el tema de marcas, o nos piden, oye, ¿qué activos tiene la empresa? Notas de prensas que estén vinculando, que te dé alguna data negativa de la compañía, comentarios de accionistas, y sí tenemos una breve reseña de lo que fue la entrevista entre el analista y la compañía, ¿no? Qué información estuvo dispuesta a proveer la empresa que estábamos estudiando, y las diferentes fechas en las que se estableció contacto, ¿no? La información de empleados, si la compañía cuenta con pólizas o no, y si tiene otras deudas registradas, ¿no? Como ven, finalmente existe una especie de ventajas y desventajas, que también es una especie de resumen del por qué le estamos dando una línea de crédito o no a esta empresa, ¿no? Este es un informe de este año, es reciente, es de Argentina, como les había comentado, pero que es un instrumento que se utiliza mucho para prevenir el riesgo de impago, ¿no? No sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Bien, perfecto. Invitamos a los asistentes a poder escribir sus preguntas mediante el chat para que pueda responder Margaret o José Luis. Tenemos una pregunta de Albugat. Nos pregunta cuál es el costo de un reporte comercial. El costo de un reporte comercial varía, ¿no? Si es un único reporte, si son varios reportes, depende de la ubicación donde esté la empresa a la que quieras estudiar, ¿no? Si está en Latinoamérica, si está en Asia, si está en África, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también los precios están diferenciados. Sin embargo, con gusto te pongo en contacto con nuestra comercial que te pueda ayudar, ¿no? Ahí complementar que
que los reportes comerciales también, aparte de clasificarlos por zonas, se clasifican por la rapidez del pedido, ¿no? Entonces, pueden ser reportes que nosotros tengamos ya en stock, producidos dentro de los últimos 3 meses y están a disposición, o puede ser un reporte que se mande a preparar. Y cuando uno manda a preparar un reporte, hay diferentes plazos también, ¿no? Lo puede mandar a preparar con una prioridad alta, o lo puede mandar en una prioridad regular que toma alrededor de una semana, ¿no? Perfecto. ¿Alguna otra consulta por parte de los invitados? Margaret o José Luis, no sé si tienen ustedes algún correo o número de contacto donde los invitados puedan comunicarse con ustedes para que puedan escribirles o hacerles algunas consultas de manera personal. Sí, claro. Por mi lado, mi correo es margaret.yarin@cofase.com. Cualquier consulta o duda que tengan con respecto al tema de reportes o riesgo comercial o reducción de riesgo, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos con sus consultas o dudas, ¿no? Trabajamos justamente con ADEX con la intención de poder cooperar y ayudar a promover, digamos, cualquier negocio, ayudarlos con herramientas que ustedes necesiten, asesorarlos, y esa es la intención, ¿no? Que ustedes aprendan de la operatividad que nosotros tenemos y que ustedes la apliquen en sus negocios y que todo fluya en ese aspecto, ¿no? Sí, y también como referencia está la página web de COFACE Perú, ¿no? Es www.cofase.com, y de ahí se deriva a la página de Perú, donde gustosamente pueden contactarnos. Perfecto. Tenemos una pregunta de Armando. ¿Qué recomendaciones a fin de minimizar los riesgos comerciales y financieros por la pandemia nos darían? Mira, el tema de la pandemia es un caso muy interesante, porque toda la data con la cual uno construía la historia crediticia y de solvencia de las empresas, de pronto es una data que no está actualizada y que no sirve para mucho en este contexto de crisis sanitaria, porque al final el tema de la pandemia es una crisis sanitaria que tiene como un colateral una crisis financiera. No es como las crisis del 2008, 2009 o las crisis del 98, donde claramente eran crisis financieras. Entonces, este contexto, ¿no? donde todos los indicadores macroeconómicos del mundo estaban más o menos en orden, y los problemas que habían de conflictos comerciales, etcétera, entre Estados Unidos y China, estaban de alguna manera comprendidos por los entendidos. Aparece este nuevo contexto que remece todo, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando es nuevos indicadores, se están trabajando nuevos scores que incorporen básicamente dos conceptos. Un concepto de vulnerabilidad, ¿no? De qué tan resiliente o qué tanto puede soportar una determinada compañía en un determinado sector industrial, en una determinada localidad, en un determinado país, y un indicador de severidad, ¿no? Que es un indicador de qué tan afectada se vio una compañía en particular en este contexto que les estoy comentando. Entonces, con esta idea, lo que uno tiene que buscar a la hora de analizar esto es no solamente guiarse por los indicadores financieros, que finalmente son data la más actualizada probablemente el 31 de diciembre del año pasado, sino tiene que considerar
los siguientes factores, ¿no? Número uno, la localidad en la cual está ubicado el cliente o el proveedor. ¿Qué tanto fue el lockdown, o sea, el cierre económico de esa localidad, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, Lima, que lo estamos viviendo, 3 meses de cierre total, pero hay otras ciudades, ¿no?, en el mundo que no pararon. Ese es un punto importante. El segundo punto importante es analizar la cadena de valor del cliente o del proveedor, ¿no? O sea, cómo es la cadena de suministro y si es que los insumos que necesita el cliente o el proveedor para realizar su operación comercial son, o sea, se han visto afectados o no por este tema de la pandemia, ¿no? O sea, el proveedor tiene una integración vertical que le permite seguir operando y abasteciendo del producto o del servicio que nosotros requerimos, es un punto positivo. Si el proveedor en verdad lo que hace es ensamblar diferentes partes que consigue de otros proveedores, el tema es un poco más complicado. El tercer punto es ver el tema de la descentralización y si es que pertenece o no pertenece a un grupo económico. No es lo mismo tener las espaldas de un grupo económico grande, pero local, que pertenecer a un grupo económico más pequeño, pero que tenga operaciones diversificadas en el mundo. Entonces la correlación del impacto va a ser mucho menor en una operación de alcance global frente a una operación muy grande o de un grupo económico local, ¿no? Entonces, esas son básicamente tres pistas que todos deberíamos seguir y analizar, y en verdad son análisis que uno tiene que hacer puntualmente, ¿no?, por empresa, por sector, por localidad y por país, ¿no?, para ver cómo han sido afectados. Lamentablemente no existe un indicador global o no existe un score global que nos permita rápidamente identificar cuál ha sido el impacto de la pandemia en nuestros socios comerciales. Para complementar la respuesta de José Luis para Armando Bustamante, porque me pareció genial su pregunta, es muy precisa. De manera puntual, si hay alguna línea de crédito que se quiera trabajar con tu comprador, una recomendación por mi parte sería trabajar con algún instrumento colateral que te pueda cubrir de un posible impago, ¿no? Si es lo que vas a hacer es otorgar una línea de crédito, de repente buscar un título valor que te pueda ayudar en caso de impago, podrías ejecutar, ¿no? Algunos deudores actualmente lo que están haciendo es también dejando en garantía algunos inmuebles con la finalidad de asegurarse una cobranza a futuro. Tienes otros instrumentos fuera del tema de reportes comerciales, existe un tema de seguros de crédito que también se pueden revisar, en algunas empresas lo están dando, con la intención de cubrir cuentas por pagar, ¿no? Cuentas por cobrar, perdón. Perfecto. A los invitados los invitamos a escribir sus preguntas. Por el chat he compartido la página de Coface, la página, también el acceso directo para que puedan ingresar a la página de contactos de Coface, y también un correo al cual pueden escribir, que es coface.servicios@coface.com, para que puedan hacer algunas preguntas de manera personal y comunicarse tanto con Margaret o con José Luis. ¿Vale? Bien, al parecer creo que no tenemos más preguntas. Agradecemos la participación de José Luis y Margaret por este foro. No sé si tienen algún comentario final para poder cerrar este foro virtual. Solamente agradecer su participación
el interés y quedamos a disposición de ustedes para cualquier otra pregunta, inquietud y ver la manera de colaborar para sacar adelante el país en este contexto donde todos tenemos que reconstruir nuestras cadenas y nuestro networking comercial. Estamos a su disposición. Y vi una última pregunta que es de Víctor Escobar, solo para no dejar nada pendiente, que dice, ¿consideran que los informes que comentan son el instrumento más potente para medir el riesgo comercial? Es uno de los más potentes, Víctor, de hecho es el más completo que te habíamos mostrado. Complementan muy bien a las centrales de riesgos y a las diferentes fuentes de información que tenemos. Obviamente el riesgo siempre va a existir, lo que buscamos es minimizar el riesgo para las compañías frente a un posible impago. Lo más potente para poder asegurar que tus cuentas por cobrar, digamos, se paguen, sería el seguro de crédito, ¿no? Que son básicamente lo que también estaba comentando. Pero luego del seguro de crédito, el informe comercial para nosotros en la experiencia de COFACE ha sido un instrumento muy utilizado por muchos clientes, no solo en Perú, sino en distintas partes del mundo, ¿no? Sí, y solo para terminar, comentarles que en el caso de COFACE, los informes comerciales que nosotros armamos son exactamente los mismos informes comerciales que utilizan los suscriptores de riesgos, los underwriters de las compañías de seguro, ¿no? Entonces, las compañías de seguro otorgan las líneas de seguro de crédito en base a estos reportes comerciales, ¿no? Entonces, COFACE toma el riesgo de los compradores, ¿no? Asegura las líneas de crédito con este mismo producto, este mismo reporte, con la misma calidad y con los mismos datos, ¿no? Eso también es una garantía adicional de la relevancia del producto, ¿no? Bien, muchas gracias, José Luis, Muchas muchas gracias, gracias. Margaret, muchas gracias a todos los asistentes. Al finalizar este foro se ha enviado la grabación y la presentación para que puedan tomar apunte de los datos más relevantes de esta exposición. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias.